Hola, hola, hola. Vamos a empezar con los ejercicios del tema del enlace químico. Primero haremos ejercicios sobre la teoría de Lewis. Posteriormente pasaremos a la geometría molecular con la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Y para terminar, pues trabajaremos la polaridad y también el cálculo del calor liberado por una o absorbido por una reacción química utilizando energías de enlace. En este primer ejercicio vamos a ver cómo escribir la estructura de Lewis, cómo dibujar la estructura de Lewis de una molécula que es muy famosa, que cae mucho en los exámenes, que es el oxitetrafluoruro de xenón. Y vamos a seguir unos pasos que van a ser siempre los mismos. Cualquier molécula que nos propongan para escribir la estructura de Lewis, seguiremos estos pasos. Primero tenemos que determinar cuál es el átomo central. A veces esa información nos la dan dibujando uno de los átomos, bueno, el central, en negrita, por ejemplo, y así ya no tenemos problema. Pero otras veces no, es habitual que no te indiquen quién es el átomo central y para determinarlo nos vamos a fijar en el átomo que tiene menor electronegatividad. Y ese átomo es el xenón en este caso. El xenón va a ser el átomo central de nuestra molécula, el menos electronegativo. Oxígeno y flúor son más electronegativos y por tanto van a ser átomos terminales. Se llaman átomos terminales. Los 4 átomos de flúor y el átomo de oxígeno van a ir unidos al átomo central y, como digo, se llaman átomos terminales. Bien, de esta forma ya tenemos construido el esqueleto de la molécula. Para determinar el esqueleto de la molécula, pues hay que saber qué átomo o átomos son los centrales. Como digo, el átomo menos electronegativo suele ser el átomo central y la electronegatividad debe recordar que crece a la derecha y hacia arriba en la tabla periódica. A la derecha y arriba crece la electronegatividad, con excepción de los gases nobles que son poco electronegativos. Vale, ahora vamos a determinar los electrones de valencia que posee cada átomo y los vamos a sumar. Electrones de valencia son los electrones que permiten construir la molécula. La molécula se construye con los electrones de valencia que tienen los átomos. Debemos saber que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. El oxígeno. El flúor tiene 7, porque es un halógeno. El grupo del oxígeno 6, el grupo de los halógenos 7 y el de los gases nobles tiene 8 electrones de valencia. Por tanto, 7 por 4 átomos de flúor más 8 para el átomo central. Sumamos todos los electrones de valencia que poseen los átomos y estos electrones nos van a permitir construir los enlaces de la molécula y el resto van a quedar como electrones solitarios. Sumamos 28, 34, 42. Tenemos 42 electrones disponibles para formar la molécula. Bien, ahora vamos a pasar a contar los electrones enlazantes. Electrones enlazantes. ¿Qué son electrones enlazantes? Los que forman parte de estos enlaces, de estas rayas que yo he pintado aquí para dibujar el esqueleto de la molécula. Cada una de estas líneas es un enlace químico y está formada por 2 electrones. Contiene 2 electrones, por tanto tengo 2, 4, 6, 8, 10. Tengo 10 electrones. En principio se ponen solo enlaces simples. Si hay algún enlace que sea doble o triple, eso se hace posteriormente. Bien, por tanto tengo 10 electrones enlazantes. Tenemos 10. Y hacemos la diferencia. Restamos los electrones disponibles menos los que ya hay puestos en la molécula formando los enlaces. 42 menos 10, 32 electrones, que van a ser solitarios. Esta diferencia son los electrones que van como electrones solitarios y que vamos a poner primero en los átomos terminales. ¿Cuántos ponemos sobre los átomos terminales? Los que se precisen para completar el octeto. Por ejemplo, este oxígeno, para completar su octeto, requiere 8 electrones. Ya tiene 2 del enlace oxígeno-xenón, pues le ponemos otros 6 para que complete el octeto. Por tanto, de los 32 electrones que tengo disponibles para poner como pares solitarios, acabo de poner 6. Continúo poniendo otros 6 en este átomo de flúor. Otros 6 en este átomo de flúor para completar el octeto. Otros 6 en este para completar su octeto. Y otros 6 en este para completar su octeto.
Siempre 6 electrones porque todos poseen un enlace con el xenón y por tanto ese par enlazante con los 6 solitarios completan el octeto, que son 8 electrones en torno a cada átomo. Bien, 5 átomos por 6 electrones que le hemos puesto a cada uno son 30 electrones. 30. Como tengo 32 para colocar, esos 2 que me faltan por poner se los pongo al átomo central, al xenón. Hay que completar en este orden los electrones. Primero, completamos octetos de átomos terminales y si sobra algún par de electrones, lo ponemos al átomo central. Si no sobra ninguno, el átomo central queda sin pares solitarios. Bien, una vez que ya tenemos lo que podemos llamar la estructura de Lewis, vamos a mirar a ver si es la más estable. Y para ello vamos a utilizar el concepto de carga formal. ¿Cómo se obtiene la carga formal? Bueno, la carga formal hay que calcularla para cada átomo. Por ejemplo, vamos a empezar con el xenón, con el átomo central, y vamos a mirar qué carga formal tiene. Se calcula restando electrones de valencia que posee el xenón, 8, tiene 8 de valencia, menos electrones solitarios, tiene un par, o sea, tiene 2 solitarios, y menos la mitad, menos un medio de los enlazantes. Es decir, electrones que están formando los enlaces que parten del xenón. 2, 4, 6, 8, 10. Tiene 10 electrones enlazantes rodeándolo. Por tanto, un medio por 10. 5, menos 5, menos 2, menos 7, 8 menos 7, más 1. Tenemos una carga formal de más 1 en el xenón. Vamos a ponérsela aquí al lado, entre paréntesis. El xenón tiene carga formal más 1. Vamos a hallar la carga formal del oxígeno. Electrones de valencia del oxígeno, 6, menos solitarios, 2, 4, 6. 6 solitarios menos un medio por los enlazantes. ¿Cuántos enlazantes tiene el oxígeno? Solo un enlace, por tanto un par, que son 2. Tiene menos 1 de carga formal. El oxígeno tiene carga formal menos 1. Hallamos la carga formal del flúor. Tiene 7 de valencia, solitarios 2, 4, 6. Todos los flúor tienen la misma situación, menos un medio por enlazantes que tiene 2 porque todo forma un enlace. Entonces tenemos 7 menos 7, 0. Los flúor tienen 0 de carga formal. Vale. ¿Qué observamos en la carga formal que hemos calculado? Bueno, que el xenón tiene carga formal más 1, lo que nos está indicando que tiene un electrón de menos con respecto a los que ha aportado a la molécula. Y el oxígeno tiene carga formal menos 1, lo que nos indica que tiene un electrón de más con respecto a los que ha aportado él a la molécula. Y por tanto podemos resolver esta diferencia, el que el oxígeno tenga electrones de más, uno de más, y que el xenón tenga uno de menos, cediendo uno de estos pares solitarios. Al ceder uno de esos pares, como vamos a formar un enlace covalente, se van a compartir esos electrones, es decir, el oxígeno sigue manteniendo sus 2 electrones, pero los va a compartir con el xenón y eso hace que el xenón adquiera un electrón de más. Y por tanto ya no está aportando el xenón a la molécula un electrón de menos, sino que aporta a ella los mismos que tiene en la propia molécula. Es decir, las cargas formales conviene que sean lo más bajas posibles. La carga formal se asigna a cada átomo y conviene que la carga formal sea la menor posible. Siempre la carga formal va a coincidir con la carga de la molécula. Si la molécula es un ion negativo, un anión con una carga negativa, la carga formal, la suma de cargas formales de la molécula será menos 1. Si tenemos un catión más 1, la suma de cargas formales sumará más 1. Si tenemos una molécula neutra, la suma de cargas formales suma 0. Aquí lo podemos ver, menos 1 más 1, 0, porque esta molécula es neutra. Pero si podemos hacer que las cargas formales sean lo más bajas posibles, obtenemos la estructura de Lewis más favorable. Y en este caso conseguimos la estructura de Lewis más favorable si cedemos el par del oxígeno formando un doble enlace, porque de esta manera el oxígeno pasa a tener carga formal 0. Lo dejo para que lo compruebes. El xenón también pasa a tener carga formal 0, porque adquiere este nuevo enlace. Por supuesto, el par solitario lo seguimos poniendo, lo seguimos manteniendo, y los pares solitarios de los átomos de flúor también, que al no ocurrirles nada, pues no cambian la carga formal que tenían de 0. Y el oxígeno queda solo con 2 pares solitarios. Podemos hacer el cálculo de nuevo, carga formal del xenón en esta situación, 8 menos pares solitarios 2, menos un medio por enlazantes, pero los enlazantes tiene 12.
tiene 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por tanto, esto nos da 0 de carga formal. Y si hacemos la carga formal del átomo de oxígeno, tenemos 6 menos, tiene 4 solitarios, ahora tiene solo 4, menos un medio por enlazantes tiene 4 también, el oxígeno. Un doble enlace que son 4 electrones enlazantes. Y de nuevo, como podemos ver, 6 menos 6, 0, es decir, está todo con carga formal 0. Bien, una molécula interesante, y esta es la estructura de Lewis correcta. Que no te extrañe que el xenón se encuentre con que tenga a su alrededor 14 electrones. El xenón no tiene por qué cumplir el octeto, porque es un átomo que tiene orbitales d, y por tanto puede utilizar esa subcapa d para llenarla con electrones, y puede rodearse de más de 8. Los átomos que no se pueden rodear de más de 8 electrones y están obligados a cumplir el octeto son los del segundo periodo. Hay una excepción, que es el flúor, que el boro. El boro tiende a tener un octeto incompleto y suele rodearse, y se rodea de 6 electrones, pero el resto de ese grupo del segundo periodo tiende a rodearse de 8 electrones, a cumplir el octeto. Átomos como el carbono tienden a cumplir el octeto, átomos como el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el gas noble, todos ellos tienden a cumplir el octeto. Sin embargo, cuando nos vamos hacia abajo, nos vamos al tercer periodo, es normal encontrarse pues con un átomo de fósforo que tiene un octeto expandido, es decir, se rodea de más de 8 electrones, o un azufre o un cloro. Bien, pues esto es todo, y continuamos con más ejercicios sobre el enlace químico y sobre dibujar estructuras de Lewis.